Bienvenidos todos. Nos encontramos aquí en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, y hoy vamos a realizar un panel especial dentro del programa de entrenamiento avanzado en microcirugía reconstructiva de la Universidad de Antioquia. Para esto tenemos con nosotros a dos doctores muy reconocidos de la ciudad: la doctora Ángela María Hoyos, cirujana plástica de la Universidad de Antioquia y microcirujana de la Universidad de París; el doctor Jaime Restrepo Espinal, profesor de nuestra Facultad de Medicina, también microcirujano de la Universidad de París. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para el programa, que es el colgajo anterolateral del muslo. Doctora Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí y un honor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Jaime, bienvenido a nuestra facultad. Igualmente un honor de estar con la profesora Ángela María y con nuestro jefe de servicio. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar varios aspectos durante este conversatorio, este panel, del colgajo anterolateral del muslo, que es quizás, si los panelistas están de acuerdo conmigo, uno de los colgajos actualmente más utilizados dentro del área de la microcirugía reconstructiva en todo el mundo. Recordemos que es un colgajo que había sido descrito, digamos, hace mucho tiempo. Está descrito que fue inicialmente por Song y colegas de 1984, pero finalmente Fu Chang-wei fue la persona que comenzó a popularizar este colgajo, que al principio, digamos, que tuvo mucha reticencia por parte de muchos profesores que se dedicaban a la microcirugía de adoptarlo, pero que finalmente terminó siendo adoptado por gran parte del mundo en este aspecto. Profesora Ángela, ¿cuándo usted comenzó a utilizar este tipo de colgajo y qué, digamos, ventajas le vio para iniciar su utilización en su evolución en el transcurso de su práctica microquirúrgica? Pues esa pregunta me parece bien buena, porque la verdad es que yo durante mi entrenamiento no conocí el colgajo anterolateral de muslo. Nosotros utilizábamos otros colgajos, el dorsal ancho, el chino, todos los demás de la economía, pero yo descubrí el anterolateral de muslo cuando ya estaba ejerciendo como microcirujana, más o menos 2004, 2005 creo yo. Y fue una gran sorpresa, porque de verdad que es, en mi opinión, el caballo de batalla de la cirugía reconstructiva microquirúrgica hoy en día. En la actualidad. Profesor Jaime, usted que cuando comenzó a adoptar este colgajo, yo recuerdo también durante mi formación como cirujano plástico, del cual nosotros teníamos siempre una tablita de colgajos en la cual mirábamos la longitud del pedículo, la versatilidad de la paleta cutánea, la constancia de sus perforantes y su parte anatómica, es decir, una mínima variabilidad, etc. Y tenemos una serie de ventajas y tal vez una clasificación para poder nosotros mirar qué colgajo escogíamos de acuerdo al área anatómica y todo esto. Pero casi que podría afirmar que el ALT, como se conoce en inglés, vino a revolucionar todo esto, y casi que hoy en día, profesor Restrepo, se ha convertido en un colgajo para todo. ¿Usted qué piensa? Sí, es curioso que, a pesar de que Song lo publicó en 1984, él ya venía trabajando con este colgajo desde mucho antes. Casi en 1990 se empieza a publicar y a utilizar más el colgajo ALT. Fu Chang-wei indudablemente, Kojima, pues lo hicieron todavía más diversificado y más publicado. Michel Merle, en Nancy, él hizo ese intercambio con China a finales de la década del 90 y a principios del 2000.
Las primeras experiencias mías con este colgajo fueron a partir del año 2000, que lo utilizábamos mucho en reconstrucción de cabeza y cuello. Un colgajo que posiblemente al inicio, como es un colgajo de perforantes, este colgajo, la ubicación de las perforantes y la disección, pues planteaba una forma más minuciosa de la técnica microquirúrgica. Yo no sé si tal vez esa fue la causa de que ese colgajo no se intensificara más. Así que mis primeras experiencias fueron con Michel Merle, que adelgazaba supremamente el colgajo. Lo adelgazaba en una forma que casi le parecía a uno que este colgajo también compartía su versatilidad de utilización con el colgajo antebraquial, porque es un colgajo que permite una longitud amplia, algunos ponen hasta 28 centímetros en longitud, que se puede doblar sobre sí mismo como se dobla el colgajo antebraquial, y eso permite que para cabeza y cuello sea un colgajo que sea mucho más versátil y utilizable, teniendo en cuenta también la posibilidad de utilizar la fascia lata, la cual pues aprovecha para reconstrucciones combinadas tendinosas, además de la toma del colgajo en quimera o el colgajo muscular. Pero en el comienzo fue con Michel Merle que iniciamos nuestra práctica. Como dice la doctora Hoyos, en nuestro medio no lo utilizamos mucho inicialmente. Gracias, profesor. Cuando uno se pone a revisar, de hecho ayer hicimos una búsqueda en PubMed acerca del colgajo ALT o anterolateral del muslo, ALM en español, y vemos que inicialmente las publicaciones, estamos hablando del año 2000, 2002, 2004, eran muy escasas, o sea, no había casi experiencia en este colgajo, pero a partir del año 2007 comienza un pico de publicaciones que se incrementa y hasta, aún estamos en ese pico 2023 en cuanto a descripción de variantes, formas de utilización, colgajos en quimera, reconstrucciones múltiples, lo que demuestra la versatilidad de este colgajo. Pero quizás también, doctora Ángela, me parece personalmente una desventaja. Los microcirujanos que se entrenaban previo a la descripción de este colgajo pues tenían más experiencia en la selección y digamos la selección de un colgajo específico en una parte anatómica, pero casi que hoy en día el microcirujano que se entrena prácticamente está haciendo anterolateral para todo. ¿Usted qué piensa de esto? Es que el colgajo anterolateral fue para mí un gran descubrimiento. Lo que a mí me enamoró de ese colgajo es la baja morbilidad del sitio donante. A mí me costaba mucho la morbilidad de un colgajo antebraquial, un colgajo chino, o sea, sacrificar la arteria radial. Como me enseñó mi profesor desde que yo era muy pequeñita, era estudiante de medicina, él nos decía, mire, uno prefiere una cicatriz en la cara que en las manos. El paciente solo se ve la cara en la mañana, las manos se las ve todo el día. Y eso es impactante en el colgajo anterolateral, en el colgajo antebraquial, deja una secuela estética que el paciente se va a ver todo el día o lo va a obligar a usar ropa larga. El sacrificio de la arteria radial, el colgajo dorsal ancho, tenés que sacrificar el músculo. La cicatriz pues el paciente no la ve porque es en la espalda, pero este colgajo, lo mejor que tiene el colgajo es la baja morbilidad del sitio donante, que es una cicatriz que vos puedes ocultar fácil, que no estás violentando nada funcional en el paciente. Entonces, por eso yo pienso, además de ser un colgajo seguro, es un colgajo con un buen pedículo, es un colgajo que cuando uno entra a hacer reconstrucciones con los cirujanos de cabeza y cuello, ellos pueden empezar simultáneo con uno puede empezar a disecar su colgajo mientras ellos resecan sus lesiones tumorales o mientras, si es en el caso por ejemplo de trauma, lo hacemos mucho, un equipo quirúrgico entra a cabeza y cuello a disecar los vasos receptores mientras otro equipo quirúrgico va a disecar el colgajo. Entonces tiene tantas ventajas este colgajo que para mí no es extraño que se haya vuelto
la punta de la pirámide en la reconstrucción microquirúrgica. O sea, yo amo el colgajo anterolateral. Muchas gracias, doctora. Entonces voy a, digamos, para hacer una conclusión acerca de esta introducción que hemos hecho, porque ahora vamos a pasar a discutir aspectos un poco más específicos de este colgajo. Podemos decir que el ALT es un colgajo con una paleta amplia y flexible que permite un diseño, digamos, de acorde con el tejido que se va a reconstruir. Tiene un pedículo vascular de una longitud interesante, pues no es el más largo de la economía, pero tampoco es corto. Tiene un calibre favorable para las anastomosis y las reconstrucciones microquirúrgicas. Tiene una anatomía muy constante en cuanto a las perforantes, sobre todo, digamos, las que están en el tercio medio del muslo. Tiene una morbilidad mínima del sitio donante, como bien lo exponía la profesora Ángela, y permite, obviamente, un trabajo en equipo multidisciplinario al mismo tiempo en el quirófano, con cirujanos de otras especialidades o con 2 equipos microquirúrgicos al tiempo, lo cual pues disminuye el tiempo operatorio y facilita la intervención en el paciente, disminuyendo también consecuentemente algunos riesgos para el mismo. Hay 2 cosas que yo quisiera agregar sobre todas esas características que dijiste, si ya terminas. Sí, claro. Una, no solo lo amplio de la paleta cutánea, sino que vos podés coger el grosor que quieras. O sea, vos podés adelgazar, hacer un colgajo ultra delgado, o simplemente descartar la piel y coger grasa y fascia, o puedes coger músculo. O sea, no solo lo amplio, sino el grosor a tus necesidades, incluso en pacientes obesos. Porque es un poquito más difícil disecar el colgajo en pacientes con un panículo adiposo importante. Y lo segundo, el pedículo. Si bien uno no cuenta sino con 8 centímetros más o menos, vos podés jugar con la técnica quirúrgica. Entonces, ¿qué haces? Dibujas más distal la paleta cutánea y eso te alarga y hace que tu pedículo llegue hasta donde puedas llegar. O sea, pues no solo puedes contar con 8 centímetros, sino que vos puedes convertir eso en 10, 15 centímetros poniendo más distal la paleta cutánea. Entonces esas son otras 2 ventajas que lo hacen absolutamente mejor. Excelente, pues excelente el aporte, porque inmediatamente íbamos a pasar, profesor Jaime, a quizás el tema de la disección del colgajo. El colgajo ALT tiene unas características generales que ya mencionamos, pero es importante de pronto para los que están iniciando el tema del entrenamiento, recoger la experiencia de los profesores aquí presentes en cuanto a la disección del colgajo y las variantes que, pues, dependiendo de la experiencia pudiera tener cada uno de nosotros. Profesor Restrepo, usted en cuanto a la diseño de la paleta de piel y la disección del colgajo como tal, háblenos un poquito acerca de diseño de paleta de piel, en qué sitio la diseña, digamos, cuál es su tipo de disección, si suprafacial, subfacial, si deja músculo, qué músculo deja, coge una cuña muscular como hacíamos antes, disecamos solo la perforante y la aislamos como muchos microcirujanos ahora. Cuéntenos algo acerca de su experiencia en cuanto a esto, profesor. Sí, la disección puede ser subfacial o suprafacial. Definitivamente la perforante se puede localizar con los sistemas Doppler. En la época actual yo creo que se ha depurado mucho la técnica, entonces yo creo que la perforante se puede disecar cuidadosamente con magnificación y tiene uno la posibilidad de tener un colgajo mucho más seguro y un colgajo que uno, como decía Ángela, el colgajo según lo que uno necesite, aún en pacientes obesos que crean más morbilidad. Pero yo creo que uno puede adelgazar el colgajo y tomar el espesor que uno necesite o quiera para rellenar. El hecho de tomar la fascia lata, que nosotros en muchos de los casos las tomamos, porque al tomar la fascia lata a uno le permite, por ejemplo, en reconstrucción a nivel de cabeza y cuello, en reconstrucción labial, las pérdidas grandes por heridas por arma de fuego,
uno puede hacer una continencia labial mucho mejor utilizando la paleta cutánea para los tejidos blandos y la suspensión con una fascia lata que puede ser adelgazada o bien quirúrgicamente manipulada para la parte funcional. De ahí que la disección subfacial, tomar la fascia, el basto o parte del basto que uno quiera tomar, pues lo puede tomar. Pero en la fascia lata, pues seguramente ahora dirás de las indicaciones que practicamos, la utilizamos mucho, como decía, sobre todo para la reconstrucción de pérdidas inferiores, región del talón y reconstrucción del tendón del Aquiles. Muchas gracias, profe. Doctora Ángela, cuéntenos también acerca de su experiencia. ¿Dónde diseña la paleta cutánea? ¿Cuánto se extiende esa paleta? Si lo hace supra o subfacial, si deja cuña o no, o cuña muscular. Ilústrenos, por favor. Pues yo lo voy a explicar todo muy detallado porque claro esto es sí. una conferencia para docencia. Siempre pongo al paciente en decúbito supino. Siempre debemos marcar la espina ilíaca antero superior y el borde superior externo de la rótula y hacer una línea ahí. En la mitad de esa línea hago un círculo de un diámetro, generalmente yo lo hago de 3 centímetros. Y ahí busco la perforante con el Doppler. A veces no la encuentro ahí, entonces me voy por la línea subiendo y bajando hasta que encuentro. Pero la interrumpo para dejar claridad sobre un tema. En realidad, esa, digamos, es la descripción clásica. Que es la que está describiendo la profesora Ángela, y en la cual yo diría que la mayor parte de las que hacemos este tipo de colgajo en algún momento tomamos para localizar la perforante. Siempre hacemos la incisión anterior primero. La razón es porque nosotros debemos buscar primero la perforante. Hay una cosa, yo siempre me voy piel, tejido celular subcutáneo y me voy suprafacial porque generalmente ahí me encuentro el nervio femorocutáneo externo, que es el nervio sensitivo pues que va a la inervación a la parte lateral. Entonces yo trato en la medida de lo posible de preservarlo. Si mi paleta cutánea es muy grande y yo me voy muy anterior y me meto de una subfacial, me lo voy a llevar, pues lo corto arriba y abajo. Entonces, o lo voy a encontrar aquí en proximal y distal, y entonces me va a tocar separar la fascia para tratar de preservarlo. Entonces yo casi siempre me meto en la grasa, en el tejido celular subcutáneo, me voy suprafacial, cuando lo veo, lo separo. Uno lo hacia la parte anterior generalmente, o sea, él queda en la parte anterior de la disección. Ahí sí depende de cuán grueso necesito el colgajo. Yo ahí sí me meto en la fascia. Cuando yo ahí ese nervio, corto la fascia y me voy disecando con delicadeza para poder mirar las perforantes. Subfacial, encima del basto. Sí, subfacial hasta que veo la perforante. Correcto. Porque me parece muy riesgoso seguir suprafacial porque el riesgo de llevarme la perforante es muy alto. Aún teniéndola con el Doppler ya localizado. El Doppler no es tan preciso. Usted tiene, o sea, siempre dibujamos el punto donde escuchamos el Doppler y es cerquita, no es exacto. O sea, cuando una perforante es muy grande, muy responsable, vos podés oír el Doppler a una distancia considerable de ella. Cuando uno oye, el Doppler es importante, cuando uno oye una muy buena intensidad del sonido, uno dice, bueno, tengo una buena perforante. A veces uno oye una intensidad de sonido muy bajita, le da mucha dificultad. Esas perforantes generalmente son muy intramusculares y son muy pequeñas. Entonces eso también es importante. ¿Cuántas perforantes busca con el Doppler y las marca? Previo yo solo busco, si yo tengo una buena, busco los 3 centímetros en la parte media que nos mencionó. Sí. Usualmente esa, y hago el dibujo de la paleta cutánea con el centro en esa perforación, o sea, pongo mi punto y ahí hago el dibujo siempre lo hago en boca de pescado, pues a mí no me para pues facilitar el cierre de la claro, porque no, para mí no tiene sentido. Yo puedo necesitar esas puntas del colgajo, lo puedo necesitar en mi sitio receptor, y yo sé que al final de la cirugía me va a tocar de todas maneras descartarlo, a no ser que yo ya esté planeando que voy a poner un injerto. Entonces miremos el refinamiento adicional que propone la doctora Ángela. No lo había, pues digamos, leído, pero sí
me parece un punto de vista importante, ya que siempre cuando uno hace el diseño en óvalo o en elipse va a tener que hacer resección de orejas de perro proximal y distal, mientras que si hace el diseño que propone la profesora Ángela, usted va a tener más pediel en el colgajo y va a tener menos oreja de perro en el sitio donante, claro, lo cual es bastante interesante. Si te sobra después en el sitio receptor lo cortas, pero algunas veces a uno le hace falta. Le hace falta sobre todo la parte distal para el alargamiento del pedículo. O sea, vos tenés tu pedículo, tenés el colgajito así pequeñito y resulta que si lo corres para hacer la anastomosis, entonces ya no te llega el defecto. En cambio, teniendo esa punta, pues tenés más. No lo hago en boca de pescado cuando yo sé que la paleta es tan grande que me va a requerir un injerto, que yo sé que esas orejas no me van a sobrar y no le voy a aumentar la movilidad en el sitio donante. Pero sí, en general, los hago siempre en boca de pescado. Siempre sobredimensiono el colgado. Siempre. O sea, más que ir y medir, mi defecto es de 10x5, yo pellizco el paciente. Hago la prueba de pellizco para mirar la laxitud de la piel y yo tomo todo el tejido eso es una cosa muy personal. Claro. Yo he estado con otros microcirujanos y digo, pero si yo puedo tomarlo bien, porque no me gustan pedículos a tensión, no me gustan pedículos. Otra cosa importante que me acabo de acordar, la esquina proximal del colgajo de boca de pescado a mí me sirve para cubrir el pedículo. Si vos tenés, por ejemplo, un defecto en la pierna, vas a anastomosarlo a los tibiales anteriores, pones el colgajo exacto del defecto, la anastomosis es proximal, vas a tener que cerrar la piel pues, del sitio receptor en cambio, el hecho de tener esa punta del colgajo va a hacer que se aumente el espacio y que el pedículo no me quede en compresión. Interesante punto de vista, profesor. Entonces esos dos triángulos para mí, si yo sé que los voy a descartar al final, yo me los llevo. Con el proximal yo cubro mi pedículo y así evito el cierre de tensión sobre mi pedículo. Con el distal a veces lo uso y a veces lo descarto. Eso es un detalle que hago sobre el dibujo de la paleta cutánea. Y siempre me llevo lo que el paciente me da, o sea, porque voy a llevar un colgajo chiquitico que sé que después voy a sufrir. Porque la otra cosa que uno no tiene en cuenta es que cuando vos me diste el defecto y vas y lo traspasas al muslo, eso está exacto. Pero resulta que cuando levantas el colgajo se dematiza. Entonces, adaptarlo además por el grosor de la grasa, adaptarlo al sitio receptor no es tan fácil siempre. Por eso yo llevo exceso de tejido. Muy bien, profesora. Tenía, digamos, profesor Jaime. Otra cosita, claro, discúlpame, que sí, que nunca. Yo llevo músculo si se necesita el músculo. Creo que he hecho 2 colgajos y no han sido funcionales, sino para relleno. Un paciente que tenía un defecto grande con una osteomielitis, entonces necesitábamos tejido bien vascularizado, entonces llevo una porción de músculo. Pero de resto no, yo diseco mis perforantes intramusculares. Y te voy a decir por qué. Primero, porque es un encarte. El músculo se voltea más fácil, hace problemas de torsión más fácil. Segundo, porque yo he encontrado perforantes, ellas no van perpendiculares hacia el vaso. Yo he encontrado perforantes que se van todas intramusculares, o sea, en forma paralela al músculo, y luego salen a buscar su vaso de origen. Pero, entonces, si vos, por ejemplo, detectás la perforante y sacás la cuña de músculo y te encontraste con una de estas que te estoy describiendo, la cortás, la dañás. O sea, sacar la cuña de músculo a mí me da inseguridad. Claro. Y como te digo, me ha tocado perforantes que tienen 4 o 5 centímetros de trayecto intramuscular. Y pues, no es lo más común, pero las he tenido. Que uno sale, Dios mío, qué colgajo tan difícil, o sea, me tocó pues disecar todo esto tan largo intramuscular, porque obviamente es más exigente la disección intramuscular de una perforante, de un pedículo. Muy interesante punto de vista, doctora. Profesor Jaime, una de las desventajas quizás del colgajo ALT y que en un principio fue difícil su adopción en el mundo occidental fue el tema de la obesidad
prevalente en la parte occidental versus en la parte, digamos, de Oriente. Dígame, por favor, ¿cómo ha visto usted el tema del espesor del tejido adiposo en nuestros pacientes versus los pacientes orientales que posiblemente tengan, digamos, menos tejido adiposo allí, y cómo, digamos, hemos logrado adaptarnos para darle a ese colgajo esa versatilidad? Sí, la obesidad como la enfermedad por diabetes muy descompensada siguen siendo una de las morbilidades mayores para la aplicación microquirúrgica de la ALT. La población americana, en una conversación que tuvimos con Alain Gilbert y Michael Wood de Nueva York, que Michael, un cirujano de mucha reconstrucción más ósea que de tejidos blandos, discutíamos con Alain Gilbert en París que en los Estados Unidos, que tiene una población afrodescendiente y una población obesa muy grande, Michael decía que las mayores complicaciones que él tenía y dificultades de este colgajo eran la obesidad. De hecho, nosotros no tenemos una población tan grande de obesidad mórbida, pero sigue siendo muy importante. Así que en los pacientes obesos es una gran dificultad para el ALT definitivamente. Profesor Ángela, ¿usted cómo lidia con estos problemas de la paleta cutánea del colgajo? Por ejemplo, en mujeres versus hombres, pues obviamente, digamos, nuestra epidemiología y en la de todo el mundo, el tema de reconstrucción por trauma es más prevalente en hombres. Pero cuando le toca, digamos, mujeres, y cuando le toca un tema de obesidad en pacientes tanto masculinos como femeninos, ¿cómo, digamos, enfrenta usted el problema del colgajo grueso con el amplio tejido adiposo que podría tener en esta área? Como dice el doctor, pues las pacientes con obesidad siempre todas las técnicas quirúrgicas son más difíciles. Pero yo no me niego a hacerle en este tipo de pacientes. Lo que hace uno, o lo que hago yo, bueno, íbamos en que yo ya abro la fascia, reconozco mi perforante, y cuando yo ya la tengo identificada por dónde entra mi perforante o mis perforantes, porque a veces uno tiene, cuando hay una perforante muy responsable, muy buena, generalmente las otras son muy pequeñitas, pero a veces uno tiene 2 o 3 pequeñas. Yo ya las tengo localizadas, hago el resto de la incisión y ya me voy suprafacial, y en la parte distal y proximal del colgajo yo trato de dejar un grosor de grasa más o menos de medio centímetro. Entonces yo dejo toda, acuérdate que yo solo le hice la incisión anterior a la fascia, sí, ¿cierto? Yo no la he hecho fuera. Por detrás, cuando ya tengo identificado mi perforante, yo diseco por detrás la perforante, pongo como un dedito, y yo ya sé que puedo cortar la parte posterior e irme disecando hacia anterior, pero sin fascia, suprafacial, y con un grosor más o menos de grasa de medio centímetro, quizá un poquito más. Y uno va revisando siempre sus perforantes, que no se las vaya a llevar. Es decir, que usted le deja una ventanita a la fascia por donde la perforante penetra, y después hace la disección intramuscular. Y respeta la fascia que está por fuera de esa ventana, y el resto lo hace suprafacial, por decirlo así. Sí, es un paciente muy obeso, pues o sea, yo también hago colgajos de disección pues por debajo de la fascia, pues si son colgajos muy delgados, pero si son pacientes muy delgados, pero en pacientes obesos yo lo que hago es eso. Ahora uno sigue con el problema, porque en el sitio de la perforante el colgajo sigue siendo muy voluminoso, pero es como lo que puedo hacer yo. Es correcto. Adelgazarlo. Cuando uno mira las descripciones iniciales de este colgajo, siempre nos decían, las perforantes en esta parte del tercio medio son septocutáneas. Usted puede irse con la fascia y con el septo intermuscular, pero frecuentemente nos encontramos en la práctica que tenemos que hacer disecciones intramusculares, a veces complejas, difíciles, tortuosas. ¿Qué tan frecuente, profesor, en su experiencia, ha encontrado, digamos,
o cómo piensa usted, de acuerdo a su experiencia, en cuanto a las perforantes? ¿Si en realidad son septocutáneas o la mayoría son musculocutáneas? No, afortunadamente lo que hemos encontrado es mucho mayor el porcentaje septocutáneo, porque las que son musculares, como decía Ángela María, son de una disección muy cuidadosa, laboriosa y extenuante, porque a veces el transcurso de la perforante intramuscular es demasiado largo. Profesora Hoyos, en su experiencia, No, en mi ¿qué ha visto experiencia, usted? en mi experiencia ha sido diferente. De hecho, yo cuando me encuentro una perforante septocutánea, digo, ¡ay! Se me apareció la Virgen. Yo casi todos mis colgajos son perforantes musculares. Casi todos. Ahora, hay unas también que son... a mí se me aparece la Virgen 2 veces. Una cuando es puramente septocutánea. Otra, hay unas que están a medio, 1 centimétrico del músculo. O sea, que la disección es muy facilita. Es cierto lo que dice el profesor. La mayoría no son tan posteriores al músculo. No son tan difíciles de disecarlas, la mayoría. O sea, si perforan el músculo, pero eso está muy cerquita del borde, entonces el trayecto no es tan largo. Eso pienso que sí, estoy de acuerdo con el profe, pero casi ninguna septocutánea, pues ya, casi ninguna. Entonces yo diría que el 80-90% son musculares. Bueno, y en cuanto a la toma del colgajo, ¿una perforante es suficiente? Si la encuentra de buen calibre en el tercio medio, o pues toma 2. Cuando toma 2, ya me dijo que cuando tenía una perforante pequeña tomaba 2 perforantes, habitualmente distal, proximal, o dónde. Yo pienso que uno como microcirujano siempre tiene que jugar a favor del paciente. Uno toma todas las que puede. O sea, si yo tengo... Hay una cosa. Yo tengo mi perforante principal, que escojo la de mejor calibre. Si yo tengo otra o otras 2 que no estén muy distales, porque las perforantes entre más distales estén en el muslo, son más difíciles de disecar. Entre más distal esté una perforante, está más adentro de la masa muscular. Es más difícil de disecar. Entonces, la decisión de tomar una o más perforantes depende primero del calibre de la principal. Si yo sé que esta no me va a ser suficiente, yo trato a toda costa de tomar otra. Pero si tengo una de muy buen calibre y tengo otras 2 muy cerquita y que relativamente técnicamente no hay dificultad en la disección, me las llevo. O sea, yo no puedo desperdiciar nada en microcirugía. Bueno, y en toda la vida uno no puede desperdiciar algo así. Entonces siempre lo ideal es llevar más de una. A veces se encuentra uno con unas tan grandes que son muy buenas. Y yo no sé si al profe le ha pasado, pero a mí me pasa mucho que hay una perforante principal que es la que uno ubica en el punto que te dije. Pero con alguna frecuencia uno encuentra una perforante grande justo como en el triángulo que hay entre el músculo de fascia lata y el vasto lateral. Ahí sale una buena. Yo usualmente la sigo. Desafortunadamente no siempre llega a la arteria circunfleja descendente. No siempre llega ahí. Pero cuando llega me llevo las 2. Pero es común que uno siempre encuentre, pues, o con alguna frecuencia encuentre una perforante arriba, que a veces le sirve, a veces no. Yo siempre la diseco cuando la encuentro. Correcto. Profe, ¿una perforante, 2 perforantes? 3. No, de acuerdo. Yo creo que a pesar de que el sonido Doppler sea fuerte, sonoro, y una perforante que es muy dominante, uno podría estar muy tranquilo con llevarse esa perforante y no más una. Pero, completamente de acuerdo a la doctora, está uno mucho más seguro si uno tiene 2 o 3 perforantes. Además, esa perforante que viene de la circunfleja lateral femoral, esa perforante es una perforante que si va al vaso matriz, es una perforante de ayuda para el colgajo si uno lo ha tomado en una dimensión muy larga. Y las perforantes, muy de acuerdo a la discusión, distales son pequeñas y difíciles, distintas a las proximales o mediales. Listo.
ya tenemos la piel, ya tenemos la perforante, vamos a disecar el pedículo. Doctora Ángela, ¿qué longitud le da más o menos el pedículo en su experiencia? ¿Y qué variantes anatómicas, digamos, tendría usted o ha encontrado en su práctica? Vea, recordando que estamos hablando de sí, un colgajo, digamos, que tiene una anatomía constante, pero que a veces la arteria circunfleja femoral lateral tiene también sus variantes. Sí. A ver, el colgajo se basa en la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. Es común que esa rama descendente, yo diseque la perforante y cuando yo me voy pues con técnica microquirúrgica hasta llegar a la rama descendente. Cuando empiezo a subir me encuentro una bifurcación. Es común. Y es común que la perforante esté justo al lado de la bifurcación. Y en algunas ocasiones, no voy a decir que muchas, pero en algunas ocasiones me ha pasado este detalle que me parece importante contarles. Tengo mi perforante, que son mi arteria perforante, mis dos venas. Y ellas llegan aquí a la rama descendente. Y a la rama descendente. La rama descendente ya se ha bifurcado o se bifurca ahí mismo. Y me pasó al menos en 2 ocasiones que las 2 venas perforantes drenaban a una sola vena de la rama descendente. Entonces, ese detalle te lo quería decir antes de que se me olvidara, porque es muy importante cuando vos, antes de quitar todo el colgajo, verifiques si ese colgajo, cuando ya tienes todo el colgajo levantado, la perforante aislada, el pedículo aislado, es importante que vos mires si por las 2 venas está drenando. Porque resulta que si las 2 venas de la perforante drenan a la misma vena colateral de la rama descendente, no puedes hacer la anastomosis de la otra vena está vacía. Entonces ese detalle es importante que uno cuando corta la vena, cortar primero, pues yo corto primero las venas por eso, para mirar si las 2 están funcionando. Porque me pasó. En 2 ocasiones me pasó que las 2 venas llegaban a la Sería vena. una pérdida segura de colgajo prácticamente. O perder la anastomosis. Perder la anastomosis. De hecho, yo no lo tuve en cuenta, hice las 2 anastomosis y una vena me funcionaba muy bien, la otra vacía, la quité. Entonces hice toda la disección y me quedé con la vena aparte. Claro. Esa vena no iba pegada del pedículo. Entonces, eso es un detalle importante, que es una cosa que me encontré. Otro paciente también, un solo paciente. Empecé a dissecar mi perforante, me fui. No salía de la rama descendente de la circunfleja, de la lateral, salía de la medial. Entonces la disección fue mucho más larga. Eso también me lo encontré. La bifurcación es muy frecuente. Muy constante. Es muy frecuente. No en todos, pero la mayoría tienen se bifurca. ¿Qué otra variante era? Bueno, la longitud del pedículo, como te digo. O sea, yo depende de lo que necesite allá. Como yo soy generosa en la paleta cutánea, yo no me preocupo. Porque yo acomodo perfectamente mi colgajo cuando lo llevo, porque lo llevo más largo de lo habitual. De lo habitual, acomodo mi pedículo y descarto. O sea, muchas veces uno tiene más que descartar la práctica proximal del colgajo para darle longitud al pedículo. Es correcto, muy interesante. Profesor, ¿usted qué opinión tiene? No, de acuerdo, la morbilidad mayor que tiene el ALT es la trombosis venosa. Y generalmente se debe, como bien lo explica la doctora Ángela, se debe a las anomalías en el drenaje venoso, en la bifurcación, indudablemente, como bien ella lo describe, de manera que uno debe estar muy seguro del drenaje venoso, porque es la morbilidad más grande que tiene este colgajo. Interesante. Y el calibre del pedículo, digamos, por ejemplo, cuando vamos a miembro inferior con relación a la arteria tibial posterior, tibial anterior, o cuando vamos, digamos, a cabeza y cuello, ¿qué vasos, digamos, utiliza usted más frecuentemente para la anastomosis arterial de este colgajo? Dependiendo del área, obviamente.
Obvio, y no, y depende de lo que le dejen a uno. Usualmente, pues, a ver, nosotros hacemos mucha reconstrucción post cáncer, entonces, pues usualmente uno eh, le pide a los cirujanos de cabeza y cuello pues que le dejen buenos vasos. A veces nos dejan la facial, es un muy buen vaso receptor, a veces la tiroidea superior. Pues esas son las dos. Se correlaciona más Los diámetros, con los diámetros del calibre. se correlacionan. Hacia eso iba, digamos, Sí. que la... No, y es que igual vos en microcirugía tenés técnicas para mejorar el calibre, o sea, vos espatulas tu arteria, la biselás, o sea, existen técnicas que te ayudan a acomodar el calibre. No, el calibre de los vasos de la LT es un calibre muy bueno. O sea, yo nunca me he visto en aprietos porque encuentra... Ah, ahora, es que vos también podés coger la circunfleja lateral. O sea, si vos tenés una rama descendente con un calibre demasiado pequeño, vos te la puedes llevar con la circunfleja lateral y así tenés un calibre más grande. Pero la verdad, yo no recuerdo haber pues tenido que usar eso. Uno, si la lleva hasta arriba, hasta su sitio de emergencia, el calibre es muy bueno, es por ahí de 2 milímetros. 2.4 por lo menos. O 2,5, es muy bueno el calibre. Excelente. Profesor, ¿usted qué opina del calibre? No, Para... no, perfecto. Si uno necesita tomar toda la circunfleja, la toma muy proximal y ya encuentra un calibre muy bueno para anastomosar. Si es en cabeza y cuello, tiene la tiroidea o la facial, que son de calibre muy equiparable, y las terminolaterales o las técnicas de ampliar el calibre de la disposición del vaso espatulando o biselando, pero no hay problema en el calibre, no. Y en los miembros inferiores, como dice el profesor, hace unos terminolaterales. Terminolaterales. Sí, en extremidad inferior, sí. Sí, pero es, digamos, bueno, ya nos metemos en el campo de reconstrucción de miembro inferior, pero teniendo en cuenta que la ALT es un colgajo muy versátil y que nos puede servir tanto para la reconstrucción de miembro superior, miembro inferior, cabeza y cuello, mama, bueno, se me escapará algún sitio de la economía, pero cuando ustedes hacen este colgajo en miembro inferior, la relación de los vasos con los puntos de anastomosis generalmente, ¿cómo son? ¿Da para término terminal perfectamente, o la terminolateral lo hacen por más tendencias actuales de no ir a sacrificar un tema arterial de extremidad inferior en pacientes que muchas veces tienen traumatismos vasculares también? Sí, o sea, es súper importante, siempre que uno pueda hacer la terminolateral para no dañar el pedículo, y sobre todo que estos pacientes cuando tienen un defecto en la extremidad, pues casi que la mayoría ya tienen sacrificado un eje vascular. Entonces, si le vas a sacrificar otro, pues... las que yo sí siempre hago terminales son las venas. Las arterias sí trato terminolaterales, y yo no sé, tengo la impresión subjetiva que las anastomosis terminolaterales son muy, pues o sea, a mí me da muy buena permeabilidad, es muy raro. Porque antes la tendencia era hacer más terminal en miembro inferior, o ahora está cambiado, o usted piensa que siempre ha estado en No, es que uno también lo que se encuentre, cómo puede encontrar. Ahora, por ejemplo, en estos pacientes yo, cuando tengo la posibilidad, como te dije, hay un eje que ya está dañado, trato de pegarme al eje que ya está dañado, entonces en ese caso pura terminal. Obviamente, pero más sí, allá del área de trauma, de lesión, ¿cierto? Porque, pues, es eso un es lo principio ideal, fundamental, pues, pero para te digo que tener la en cuenta mayoría para de los las veces uno no estudiantes. logra eso. O sea, es que vea, un paciente que necesita un colgajo libre en el miembro inferior generalmente tuvo un trauma muy severo, generalmente, y no es fácil llegar a un sitio fuera de trauma, porque la longitud del pedículo no te lo da. O sea, son pacientes con traumas muy severos. Sí, eso obviamente es lo ideal, pero no es lo que siempre se logra. Entonces, si yo me voy a pegar del eje vascular que ya está dañado por el trauma, pues la hago terminal. Si yo me voy a pegar del eje que le queda, me toca terminolateral. Correcto. Muy interesante discusión. Podemos seguir hablando aquí todo el día acerca de este colgajo.
Quisiera pasar ya al tema de pronto de complicaciones y de protocolos posoperatorios. Profe, ¿cuál es su impresión con respecto al tema de complicaciones en este colgajo? Obviamente descartando el tema de la parte de la técnica quirúrgica, del entrenamiento, etcétera, pero en relación a su experiencia, ¿cuál es quizás la morbilidad y la tasa de complicaciones que usted ha visto en este tipo de colgajo? Es un colgajo muy seguro, es un colgajo que las estadísticas a nivel internacional nos demuestran que hay muchas series que muestran hasta el 96% de sobrevida del colgajo, porque la anastomosis ya y la depuración de la técnica microquirúrgica ha sido muy importante, de manera que es un colgajo muy confiable. El tono es un tono vascular muy bueno. La aplicación en extremidad inferior deja indudablemente la morbilidad de los traumas del eje vascular, los problemas de la íntima, de los vasos que están muy traumatizados, de los ejes únicos que implican que la anastomosis terminolateral en esos casos es una anastomosis también muy confiable. Pero la morbilidad, como decíamos antes, es una morbilidad muy grande a la parte venosa. Yo creo que sería, en mi experiencia y según lo que uno lee, es la parte venosa del gesto microvascular. Hace dos venas normalmente, profesor, dos venas lo hace. Dos venas, sí, se puede idealmente. De hecho, también las dehiscencias son escasas, los hematomas postoperatorios también, el cierre del defecto. Atención, Ángela María lo dijo muy claro, sobre todo a nivel de la extremidad inferior, sobre el gesto o el sitio de anastomosis microvasculares, no debe haber ningún tipo de tensión. Esa tensión favorece la compresión y si hace un mínimo hematoma tiene una gran morbilidad. De manera que el colgajo se debe tomar amplio en lo posible, no ajustarlo directamente al defecto. La piel tiene una retracción, todos sabemos, en la parte del cuerpo, pero en extremidad inferior la retracción es importante, no es la misma retracción a nivel del abdomen, no es la misma retracción a nivel escapular o del hombro que la retracción a nivel de extremidad inferior. La piel se retrae y los defectos siempre en lo posible se deben magnificar en la toma al defecto. Pero las complicaciones y la morbilidad de este colgajo afortunadamente es un porcentaje mínimo. Profesora Hoyos, su comentario al respecto. A ver, esto va a sonar muy charro. Para mí, el colgajo anterolateral del muslo es un colgajo 100% seguro. Lo que es inseguro son los sitios receptores. El problema, o sea, las complicaciones siempre son a causa del receptor. El colgajo es demasiado confiable, tiene unos vasos demasiado confiables. El problema es que lo llevamos a una extremidad gravemente traumatizada, con una enfermedad inflamatoria de los vasos, que se nos tapan las anastomosis o en cabeza y cuello, pues tenemos unas situaciones también a veces difíciles vasculares. Entonces, como dice el profesor, sí, la literatura describe tasas tan altas como 96-97% de éxito. Pero es que eso está todo revuelto, eso depende de que estés reconstruyendo. Las tasas de éxito no son iguales cuando vos reconstruyes una extremidad inferior, post-trauma, a cuando reconstruís una cabeza y cuello. O sea, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Yo estoy segura que las tasas de falla en las extremidades inferiores probablemente son más altas, pero no es el colgajo, es el sitio receptor. Eso es fundamental. Pues las complicaciones que dijo el profesor, casi siempre, como en todos los colgajos, nos mata la insuficiencia venosa, porque las arterias son mucho más fáciles de anastomosar, las venas son más chinches, además es un sistema vascular con mayor presión el de la arteria, entonces va a tener menos riesgo entonces tienen las complicaciones de cualquiera, el principal la pérdida. La morbilidad que yo he visto en mis pacientes es primero la cicatriz. A veces queda alteración del contorno, les queda, como uno le roba bastante piel y grasa, les queda un muslo más delgado que el otro. Sobre todo cuando hay mucho panículo, ¿cierto? Cuando hay mucho panículo sobre todo.
La otra es las disestesia, alteraciones de la sensibilidad en el territorio del femorocutáneo externo, porque así vos lo respetés en el cierre, porque yo sí cierro a mucha tensión muchos defectos, la mayoría se cierran a tensión. Solo una vez me tocó quitar los puntos porque el paciente estaba haciendo pues como un síndrome comportamental, pero de resto casi todos se cierran con bastante tensión. Las disestesias, y algunos pacientes se me han quejado de que les dificulta bajar escalas. O sea, hay una cierta debilidad en la extensión de la rodilla, que mejora generalmente con el tiempo, pero inicialmente sí quedan con un poquito menos de fuerza, subjetivo. No lo he medido, no he hecho el estudio, pero es subjetivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Doctora, se me dificulta bajar las escalas. Sí, eso te va a mejorar, te va a mandar a terapia y mejora con la terapia. Esa es como la movilidad que yo he visto en mis pacientes. Bueno, no, muy interesante la discusión acerca de este colgajo. Quisiera de pronto una pregunta final en este panel, porque hemos visto pues todas las ventajas, algunas desventajas, y hemos visto que en la formación microquirúrgica actual este colgajo, digamos que es uno de los caballos de batalla para todos nosotros. Quisiera saber cuándo no usan el colgajo ALT, o sea, pues porque está escrito para cabeza y cuello, para miembro inferior, para extremidad superior, para mama, para reconstrucción incluso de área genital, escaras, etc. ¿Cuándo no consideran el ALT un colgajo para utilizar? ¿En qué pacientes? ¿En qué problemas? Profesor. No, yo creo que este colgajo sigue siendo la primera opción, ¿no? Es decir, cuando uno ve el paciente con un defecto, y más si tiene un problema funcional, es un colgajo de elección. Yo creo que uno debería implementar o la primera indicación. Tal vez en los grandes defectos semicirculares o circulares de extremidad inferior, o en grandes defectos por extirpación de un tumor, la paleta cutánea en el diámetro transversal, si es demasiado grande, pues posiblemente uno no lo indicaría, aunque tiene la opción de injertar el área donante. Pero para mí no tiene ninguna inhibición en indicar de entrada este colgajo en casi todos los casos. Profesora Hoyos. Totalmente de acuerdo con el doctor. O sea, yo, como dije al principio, soy una enamorada del colgajo anterolateral. Ahora, hay algunos casos en los que es demasiado difícil. Por ejemplo, piso de boca. ¿Cómo haces vos para meter un colgajo anterolateral en un piso de boca? No te cabe. Por ejemplo, reconstrucción de labios. Pues ahí preferiría el colgajo chino. Toca. Correcto. Muy a mi pesar. Muy a mi pesar. Me toca hacer un chino. Yo diría que no lo puedo utilizar en los grandes defectos, es que me sirve. No lo puedo utilizar en reconstrucciones muy refinadas, en espacios muy pequeños, o que necesito reconstruir estructuras muy delgaditas. Exacto, entonces digamos paladar, piso de boca, tercio medio facial, de pronto. El tercio medio es muy bueno, ¿sabes? Porque vos coges generalmente cuando hacen esos defectos pues terminan desfuncionalizando. Solamente. Pero es que esos pacientes, sí, cuando es cobertura. O sea, cuando yo necesito demasiado delgado, demasiado pequeño, demasiado chiquito, ahí no lo puedo usar porque es muy voluminoso. Pero por ejemplo en el tercio medio, a uno generalmente le toca que ellos desfuncionalizan el seno maxilar, lo exanteran todo, entonces tú llenas con la grasa, entonces antes el ALT te sirve, antes el chino te queda corto, porque no te deja obliterar el seno. Pero es como en esas reconstrucciones. Y antes finas. Cordeiro y todo hablaban del tema, pero es con recto abdominal, ya es con ALT realmente. Con ALT. Incluso esos protocolos deben haber sido modificados por la utilidad de este tipo de colgajo. Sí, no, yo pienso que el ALT es el colgajo que se debe saber cualquier microcirujano. O sea, si sabe disecar un colgajo ALT, tiene el 90% de sus casos clínicos solucionados. Si tuviera hueso lo usábamos para también
Lo único malo que tiene es que no tiene hueso. Pues en teoría. En teoría. En teoría es que tiene, pero en teoría. No, el hueso, el peroné. El colgajo de peroné. El colgajo de peroné, que es un colgajo muy lindo. Es un colgajo también muy lindo, pero tiene una mordida de sitio donante. Deberíamos hacer otro panel, pero bueno. Sí, lo tenemos que hacer. Claro que sí. El colgajo de peroné. Bueno, quisiera entonces dar por finalizado el panel. Muchas gracias a los profesores por su acompañamiento dentro de este panel para el curso avanzado de microcirugía reconstructiva desde la Universidad de Antioquia, el servicio de cirugía plástica en la Facultad de Medicina. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.